En algún momento se iba a definir las finales del oeste entre Dallas y Minnesota, pero la manera en que se definió y en el momento en que se definió sorprendió a todos. Lo analizamos en ritmo. Antes que nada, Carlos, ¿qué te pareció ese partido, ese primer cuarto? ¿Cómo estabas reaccionando al ver lo que estabas viendo en el primer cuarto? Fíjate, obviamente el mini show de Luka Doncic es digno de mencionar, pero hay que tener en cuenta que el juego no arrancó con la paliza que todo el mundo piensa que el juego arrancó en paliza, ¿no? El juego arrancó y llegó a estar 18-18. Cada embate de Dallas lo respondía de alguna manera Minnesota. Y aquí vino un 13-1, un 13-0 y un 17-1 para cerrar el cuarto de parte de Dallas. Y luego anotaron los primeros 5 puntos del segundo cuarto para sacar ventaja de 21. Y ahí empezó la debacle. De ahí en adelante parecían dos equipos que no pertenecían al mismo nivel. Claro, en la segunda mitad plantó cara un poco Minnesota y trató de bajar el margen y jugaron con mucha entrega, pero realmente el juego se decide en esos últimos 4 o 5 minutos del primer cuarto y los primeros 2 minutos del segundo cuarto. Y Daniel, en esa primera parte que menciona el coach que fue reñida, la impresión era que le costaba un trabajo enorme a Minnesota anotar. Sí, la defensa de Dallas estuvo espectacular, súper intensa, sabiendo escoger muy bien cómo quería que anotara a Minnesota. De hecho, Rudy Gobert tiró 7 tiros de campo, un hecho único en el primer cuarto. Y parte de eso fue lo que sucedió. Como dice el coach, esos 6 minutos fueron una debacle, pero todo el crédito a la defensa de Dallas, que no solo defendió, hizo muchas cosas, un gran aporte de los jugadores de la banca. Muy concentrados, sabían muy bien a lo que vinieron y bueno, y un primer cuarto de Luka pletórico, ¿no? Le salió todo al equipo del Coach Kidd y es algo que vengo escuchando, Álvaro, Carlos, hace ya varios días en las transmisiones. Ya mucha gente se está refiriendo a Jason Kidd como el coach. Ya no es más Jason Kidd. Y para mí eso es una señal de respeto y de que tiene la mano metida en este equipo muy profundamente y me gusta mucho. Bueno, increíble, solamente 13 años después de haber ganado un campeonato y en finales con este equipo como jugador, regresa a finales, pero esta vez como entrenador. 4-1, lo que llaman la barrida de caballeros, entre caballeros, en el caso de Dallas y Minnesota, barrida a la antigua, 4-0. Boston, Dallas se enfrentan en una primera finales entre ambos. Boston, por supuesto, tratando de buscar. Este fue el comentario que hice anoche cuando ya el partido estaba totalmente abierto, una diferencia en un momento de 30 y pico de puntos, 36 puntos, una verdadera paliza. Y las reglas morales, por supuesto. Algunos todavía nos preguntan, ¿qué es las reglas morales? Carlos, ¿qué es las reglas morales? La regla, Álvaro, es que si estás en la segunda mitad de un partido y se logra una ventaja de 30 puntos o más, te puedes ir a dormir porque puede ser que el otro equipo dé algún aleteo. Es más, puede ser que anote 20 puntos en sucesión y que el juego se cierre de alguna manera, pero va a ganar el que está ganando por 30 en ese momento. Gastón Romano capturándote, Carlos, en el momento en que se abren 36. No, esto se acabó. 29 puntos en el descanso. El mayor retorno previo en un partido de eliminación fue de 16 puntos. Cuando ves 29 prácticamente, él lo dice, no, esto se acabó. Así que la regla Morales entró en función. Pasando al choque de anoche, mencionábamos el arranque reñido. Vi jugadas donde intentaba Karl Anthony Towns con la mano izquierda, donde Gobert, como mencionabas, intentó una marca personal de 7 tiros en un primer cuarto, donde anotaban y se mantenían al paso, pero no podían. Y luego donde empezó Luka Doncic a lanzar triples, la mayoría de 8 metros o más de distancia. Tenemos el diagrama de los intentos de Luka Doncic en el primer cuarto y te deja la boca abierta. O sea, fue puro bombazo. Y de hecho, encestó creo que 4 de 6 de triple, la mayoría de ellos separados de la línea. Ahí está, solamente uno más o menos arrimado a la línea. Los demás eran mucho más lejos, de 8 metros o más. Hay que mencionar algo que él dijo también después del partido. Yo practico estos tiros y cuando los practico antes del partido, los encesto. Y al tirar tan distante el aro, no hay marca. Lo que hay que tener es confianza de que eso va a entrar. Y la sensación que dio Daniel es que él quería primero calibrar su tiro, ver cómo venía, se sentía bien en el precalentamiento, quería darle confianza a los compañeros de que, muchachos, no te preocupes, vamos a matar a esta gente temprano. Y finalmente,
ahogar a un equipo que estaba un poquito frágil, perdiendo la serie 3-1, y logró los 3 cometidos antes de que terminara el primer cuarto. Sí, por supuesto. Y veíamos bien ese cuadro de tiro y en un par de situaciones, creo que hasta en 3 situaciones, tomó esos tiros yendo a mano izquierda con los Timberwolves. Ahí vemos el cuadro, los dos que están más hacia la línea lateral, fueron con los Timberwolves prácticamente haciéndole fondo, coach, que es algo que no habíamos visto tan seguido, o yo por lo menos en esta serie no lo había visto. Minnesota mandando a Luka hacia el fondo y mandándolo hacia su mano derecha, que es como él se crea, hacia su mano izquierda, que es como él se crea el tiro. Así que bien leído por Luka, atacado de forma agresiva. Creo que ese primer round fue súper importante y Dallas sorprendió a Minnesota, que venía envalentonado después de ganar el cuarto partido, pero Luka marcó el tono y lo marcó metiendo esos tiros contra una defensa que creo que le dio espacio. Mira, un día nosotros jugamos contra el Dream Team, un amistoso en Chicago, y viene Klay Thompson y metió un triple como de 9 metros, y Néstor le hizo jugador, ¿por qué no lo defendiste? Dice, no, porque la tiró de 9 metros. ¿Y acaso tú no lo ves que la mete de 9 metros todas las noches en Sports Center? Y así pasa con esto, con Luka también. No hay que darle espacio ni que esté a 9 metros porque la mete fácil. Ayer la metió fácil y se salvó Minnesota, que no metió la casi mitad de la cancha al final del primer cuarto, porque fue un espectáculo. Pero demostrando Luka el calibre que tiene, ¿no? Jugador de MVP, él marcó el tono y después dejó que Kyrie hiciera lo suyo, pero en el primer cuarto se plantaron fuerte y era clave ayer plantarse así como lo hicieron los Mavericks empezando el juego. Carlos, una de las distintas posibilidades que tenía, alternativas que tenía defensivamente Chris Finch, era cuánto caía, o sí caía, Rudy Gobert. Al principio caía, y luego le empezó a pedir, no, quédate arriba, en el pick and roll, quédate arriba, mantente arriba, para tratar de sellar un poquito la acción arriba, arriesgando que si el balón sobrepasa esa muralla, están desprotegidos prácticamente bajo el aro. ¿Cómo entiendes que calibró Chris Finch esa situación, dada la capacidad obviamente de Luka Doncic, Kyrie Irving y compañía? ¿Cómo viste ese manejo de esa situación y las alternativas defensivas en este partido y en toda la serie? Bueno, quedándonos en el primer cuarto y volviendo al comentario de Daniel, cuando juega a fondo el equipo de Minnesota, o sea, en el agro le llamamos ice, que es llevar el balón, obligar el balón en las cortinas a que se quede en un lado de la cancha. Es bien importante que si el jugador tiene esa capacidad para encestar de bien lejos, el que está ayudando ayude bien arriba. O sea, el grande que se presenta en la pantalla tiene que salir de su zona de confort y ayudar bien arriba. Y eso a Rudy Gobert no le gusta hacerlo. No se siente cómodo haciéndolo. Y las veces que lo hicieron y que trataron de quitarle el balón de las manos, el balón iba al medio de cancha, al tiro libre, y de ahí se ejecutaba. Hay que tener en cuenta que Luka, que tuvo ese arranque espectacular, no solamente anotó de 3 puntos. En tiros dentro de la media luna, en tiros de media y corta distancia, se fue de 5-4 también. O sea, aquí sí que había un selecciona tu veneno increíble, ¿no? Porque si te encimabas demasiado, te llevaba cerca del aro y podía ejecutar. Y si le dabas el espacio, estaba lanzándola con mucha confianza de donde estuviera. Y en el caso concreto de Gobert, sabemos que fue una tarea bien difícil para Gobert a lo largo de toda la serie, porque cuando hacía la defensa de drop, Luka llegaba hasta donde quería. Cuando se le encimaba a Luka, que casi siempre lo hacía en el último momento para que no tomara un tiro cómodo, ahí venía el pase de alley-oop a los centros de Dallas. Y entonces, nunca estuvo cómodo Gobert en la serie. Si bien es cierto que es un jugador que crea situaciones con su defensiva, y que no fue tan fácil para Dallas, porque siempre hay que recordarlo. El único partido fácil realmente fue este último. La serie fue una serie donde cualquiera pudo haber ganado alguno de los otros partidos y Gobert hacía lo que podía para minimizar el efecto Kyrie Irving y Luka Doncic. Por gran parte de la serie se pudo minimizar el efecto PJ Washington, pero realmente a la larga las armas ofensivas de Dallas eran demasiadas. Daniel, teníamos toda una serie, te digo, eran 4 o 5 gráficas que hablaban de la eficacia de Gobert y cómo el mito de que, bueno, no hace
mella en el lado ofensivo para nada, que eso no era cierto hasta el cuarto partido. No hace mella en el lado, o hace menos mella en el lado defensivo de lo que la gente piensa, que no era cierto a través de los primeros 4 partidos. Llegó este partido y les voy a confesar, las descartamos. O sea, fue tanto el efecto de este partido en la estadística del global de la serie que lo que intentábamos ilustrar desapareció. O sea, este último partido fue un hecatombe para Rudy Gobert. Sí, y hay muchas cosas, creo yo, para hablar de Rudy Gobert y lo que fue su rendimiento en esta serie. Y lo primero que yo tengo que resaltar del accionar del francés en estos 5 partidos es que solamente dio 4 tapones y 3 fueron entre el juego 1 y 2. O sea, entre el juego 3, 4 y 5 solamente dio un tapón. Un tipo que lleva 1.600 tapones y que de los jugadores activos es el tercero mejor en la liga en este momento, y que fue ya jugador 4 veces defensivo del año. Esto, como muy bien lo dice el coach, porque Dallas lo llevó todo el tiempo al pick and roll, lo hicieron defender fuera de la canasta, porque Kyrie cada vez que entra en pintura le tira una bandeja que toca el cielo y baja. Muy bien Dallas evitando a Rudy Gobert. No creo que haya sido solamente mal rendimiento de Rudy, sino que Dallas también de muchas formas lo puso en posiciones incómodas para él. Muchas veces tocaban pintura y descargaban, no fueron tan arriesgados a la hora de tirarle bandeja. La técnica individual de Luka y de Kyrie es excepcional para tirarle flotadoras y bandejas a tabla alta. Él también comete sus errores mentales de una bola que va bajando, la baja a propósito, como ayer en el primer cuarto contra Luka. Así que yo no hablaría tanto de lo que fue su rendimiento ofensivo, porque ofensivamente hizo sus cosas, pero en cuanto a rebote y a tapones, dejó mucho que desear Rudy Gobert en esta serie. Cuando entramos a esta serie, Carlos, vemos un equipo de Dallas orientado por la dupla de manejadores que están en el perímetro generalmente, que son Kyrie y Luka, contra una línea defensiva de Minnesota, que es lo peor que tenían que presentar ellos, que era la parte externa, la presión externa defensivamente que presentaba Minnesota. Por otro lado, la supuesta o posible ventaja de Minnesota era que tenían ese trío de gigantes, que si no te lo marcaba muy bien Gobert, pues entonces te anotaba muy bien Reed y Towns. Pero no pudieron frenar la dupla externa de Dallas ni imponer los internos propios de Minnesota. O sea, lo que parecía que era el duelo y la parte que hubiese favorecido un poco al equipo de Minnesota no fue factor para nada en esta serie. Sí, lo que ocurre es que yo creo que se tiende a minimizar también la capacidad defensiva de los internos de Dallas. Yo creo que el trabajo que hace Lively, que hace Gafford, que hace PJ Washington jugando como ala pivot, la versatilidad de Jones, quizás no se tomó en cuenta. Y uno piensa, bueno, a estatura, Karl Anthony Towns adentro, de nuevo, en los últimos 2 partidos de esta serie, en el cuarto y el quinto fue donde Cat fue más adentro, fue criticado ampliamente por la plana mayor de TNT, entiéndase Barkley y Shaquille O'Neal, de que tenía que ir más adentro, de que no podía depender del triple solamente. Lo hizo en los últimos 2 partidos, le fue bien ofensivamente, pero se subestimó quizás la capacidad defensiva de los internos de Dallas, o quizás no se atacó esa fuente como debió haber sido atacada en los primeros partidos de la serie. Lo cierto es que Dallas no dio indicios de que ese fuera un talón de Aquiles, y eso que jugaron el cuarto partido sin Lively. Ese cuarto partido sin Lively, quizás hubo un poquito de eso, ¿no? De que cuando Cleaver tuvo que jugar, no fue la misma defensiva interior, que de hecho Cleaver jugando de 4 en este quinto partido lo hizo muy bien también. Así que Dallas no dio indicio de que esa fuera una debilidad realmente. Ahora, Daniel, Mike Conley se pensaba que quizás hasta no jugaba este partido con la dolencia que él tenía en el tendón de Aquiles. Pero te das cuenta que por más que él aporte en el lado ofensivo, y es verdad que tiene los brazos muy largos, no es un 0 a la izquierda defensivamente, era una situación que creaba ventajas para exactamente la fortaleza del contrario. Fue un duelo que no le favoreció para nada a Minnesota. Sí, porque pierde todos los 1 contra 1.
pierde todos los juegos 1 contra 1. Cuando lo ponen a defender sin el balón, le cuesta mucho rotar, le cuesta mucho llegar a las ayudas, le cuesta bombear. Y era difícil mantenerse en campo. Los números de Minnesota en estos últimos 3 partidos con Mike Conley en campo no son buenos. Y por otro lado está lo que es el balance, lo poco que te da en defensa y lo mucho que te da en ataque, porque era quizá el único tipo capaz de hacer una pausa, de ordenar, de saber elegir un poco mejor que Anthony Edwards, y es difícil para un entrenador, y yo lo entiendo a Chris Finch, porque un tipo que así, que te da tan poco en defensa y que para este equipo te da tanto en ataque, es difícil decidir si lo dejas o si lo quitas del campo. Carlos, ¿qué hacemos con Karl Anthony Towns? Va a empezar el año que viene su 10ª temporada en la NBA. Tiene relativamente poca experiencia en playoffs. Luka está va a ser su 9ª serie de playoffs ahora en las finales. Karl Anthony Towns no ha tenido tanta experiencia. Uno puede hablar siempre de un florecimiento tardío. En inglés llaman el late bloomer, el que aprende situaciones porque sencillamente no estuvo expuesto a ellas tarde en su carrera, pero las reacciona. Siendo un veterano de 10 años, no un chico en su 4º o 5º año en la liga, ¿cómo ves a Karl Anthony Towns? ¿Tiene sus atributos? ¿Tiene sus debilidades? ¿Puedes construir un equipo campeón con él o no? Bueno, como segunda figura en este momento, yo creo que Minnesota está muy bien con Anthony Edwards como primera figura y él como segunda. Y sobre todo, si fuera hincha de Minnesota, estaría muy optimista de lo que puede hacer Karl Anthony Towns con los últimos 2 partidos que jugó en la serie. O sea, recuerda que Kat se autodenominó el mejor tirador alto de la historia. Dice el hombre grande mejor tirador de la historia, y aparentemente en muchas ocasiones ha querido probar eso y juega más en el perímetro que en la pintura, donde él puede sacar provecho a su estatura, a su envergadura. Pero en los últimos 2 partidos él fue capaz de combinar su tiro exterior, que definitivamente es muy bueno. No sé si es el mejor de la historia. Por ahí hay un señor Dirk Nowitzki que a lo mejor tenga algo que decir sobre eso. Pero sentado en la primera fila en varios partidos, hay que mencionar. Correcto. Pero combinar esa buena habilidad que tiene con esa penetración y esa fuerza con la que fue al aro, en una causa perdida ayer no se rendía, atacaba una y otra vez. De hecho, terminó lanzando 9 de 20 de campo, aunque el triple no le entró, 1 de 6 solamente. Por lo tanto, esa combinación para precisamente las noches que el triple no te entra, que puedas contribuir de otra manera, yo creo que la logró en esos últimos 2 partidos, y que de ahí tiene que seguir construyendo con miras a que su equipo sea de ese paso adicional el año que viene, de llegar a una final o quizás hasta ganar un título. Tú, que lo conoces también por haberlo dirigido en la Selección Nacional Dominicana, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿está todavía aprendiendo lecciones que va a poder incorporar a futuro Karl Anthony Towns porque no ha tenido tanta experiencia en playoffs? ¿O sencillamente este es el Karl Anthony Towns que vemos con lo bueno y lo malo? Esto es lo que tenemos en mano. Bueno, yo creo que primero que nada él es una persona muy positiva y va a seguir mejorando. No solo él como individual, sino el equipo. Este es un equipo que apenas ha llegado a una final de conferencia por primera vez y que seguramente el año que viene aprenderá la lección y será mucho más competitivo. También hay que entender, y es algo que uno siempre analiza, estamos enfocados en Minnesota, pero el monstruo que tuvieron enfrente no está fácil ni para ellos ni para ningún equipo de la liga. Muchas veces no es que alguien juega mal, es que te hacen jugar mal. Y eso me parece que fue lo que sucedió en esta serie. Dallas defendió muy bien a Karl los primeros partidos de dicha serie, y eso también hizo mella en su juego y en el juego de los Timberwolves, porque no solo fue que lo limitaron a malos tiros, lo limitaron a pocos tiros, estuvieron muy pendientes de él. Solamente creo que en el 4º juego Karl tuvo tiros con tiempo y espacio, y ese es el crédito que hay que darle a Dallas, la concentración para no dar un tipo que tira también de 3 puntos abierto. Bueno, veremos qué pasa de ahora en adelante. De hecho, vamos en unos segundos a hablar de la primera proyección de los rivales de estas finales 2024, Dallas Mavericks y Boston Celtics.